para mí es un gran gusto estar con ustedes participando de esta breve presentación. Con Salvador Vázquez, mi querido colega de Visión Mundial, hemos visto por conveniente que yo me encargue de una pequeña aproximación conceptual sobre el tema del bullying, y ya con Salvador van a poder ir profundizando más en los test operativos y en que la campaña Basta de Bullying. Yo quisiera empezar un poquito hablando del bullying en general, y lo primero que les quisiera compartir es que, como ustedes seguramente ya deben saber, el tema del bullying es un tema complejo, no es fácil de abordar, no es como la matemática que nos dice que 2 más 2 es 4. Es un tema complejo porque es un tema que atañe a los seres humanos y obviamente la vida humana tiene un cierto nivel de complejidad, y el tema del bullying no escapa a esto, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar sobre unos ciertos consensos que en general se están manejando entre toda la gente que hace teoría sobre el bullying. Obviamente, lo que digamos en estos breves minutos no es todo lo que existe sobre el bullying, pero consideramos que es un buen abordaje de entrada. Un mes atrás tuve la fortuna de estar participando en el 5º Congreso Iberoamericano sobre Violencia en la Escuela, en Santiago de Chile, donde se realizaron muchas ponencias, se presentaron muchas investigaciones, y ahí se constataba que hay muchas formas de abordar el tema del bullying. Al ser un problema humano, es un problema social, y obviamente las ciencias sociales tienen diferentes formas de entrar y de estudiar el tema. Entonces, con ese antecedente, quisiera yo pedirles que entremos a ver un poquito las ideas que en general se manejan sobre el bullying. Lo primero que sabemos del bullying es que es una forma de violencia, ¿sí? Esto nos lo dice la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que la OMS va generando diferentes estudios, y a partir del año 2002, en su estudio sobre violencia y salud, ya se empieza a incluir la temática del bullying en cuanto el concepto de acoso, ¿sí? En esa lógica, el tema, si bien ya estaba en la agenda internacional, obviamente cobra mucho más fuerza y se empieza a estudiar con mucho más intensidad, ¿sí? Entonces, lo primero que sabemos del bullying es que es un tema que nos interesa a todas y a todos, porque es un tema que refiere a la violencia. Es un tipo de violencia según así lo ha clasificado la Organización Mundial de la Salud. Lo segundo que sabemos es que el bullying es un tema que nos atañe a todos y a todas. ¿Por qué? Porque hay diferentes estudios en diferentes países, regiones, continentes, y la mayoría de esos estudios coinciden en que el bullying afecta y ha afectado, y seguramente va a afectar, al 100% de los y de las estudiantes. Seguramente ustedes que me están viendo y escuchando, cuando han estado en la escuela, en el colegio, han participado, ya sea directa o indirectamente, en algún tipo de bullying. Entonces, el tema del bullying nos importa porque el 100% de los niños y niñas que están en colegios y escuelas en este momento están siendo afectados, por lo menos indirectamente, por el fenómeno del bullying. Y sabemos también que, dependiendo el país, dependiendo la región, entre el 4 hasta el 40% de nuestros niños y niñas están sufriendo algún tipo de bullying directo. Ustedes me han escuchado hablar de bullying entonces indirecto y de bullying directo. Vamos a volver sobre eso enseguida, pero es importante saber que obviamente nuestra niñez la está pasando mal en estos momentos. El 100% de nuestros niños y niñas son afectados indirectamente, y entre el 4 hasta el 40% de nuestros niños y niñas están siendo afectados directamente. Estas son cifras muy aproximativas, depende de los estudios, depende el cruce de información, pero es un dato más o menos generalizado. Lo tercero que sabemos sobre el bullying actualmente es que es un fenómeno que afecta a nuestros niños y niñas en las escuelas,
y por diferentes estudios también sabemos que hay dos grupos etarios bastante focalizados en el tema del bullying. Un primer grupo etario es el que comprende desde los 3 hasta los 4 años, ¿sí? Lo que sería, dependiendo la terminología de los países, la educación inicial, la educación prebásica. Y otro segundo grupo etario muy identificado es el grupo que va desde los 11 hasta los 15 años, ¿sí? Si bien el fenómeno del bullying acontece durante todo el periodo preescolar y todo el periodo escolar, sabemos por diferentes fuentes que se manifiesta con mucho más fuerza de los 3 a los 4 años y de los 11 a los 15 años, ¿sí? De los 3 a los 4 años, la mayoría de los estudios nos dicen que esto podría deberse a que es el momento de la transición del niño o la niña del ambiente del hogar hacia el ambiente externo al hogar, ya sea un centro de educación preescolar, un centro de educación inicial, el que popularmente llamamos guarderías, jardines infantiles, y bueno, hay todo un debate sobre los nombres de estas instancias. Y en el grupo de los 11 a 15 años, la mayoría de los estudios nos pretenden hacer entender que dado que esta es la edad en que el joven, la joven, el adolescente, la adolescente está instalando, está consolidando su identidad, su autoafirmación, también es el motivo por el cual se convierte este grupo etario en uno de los que más manifiesta este tipo de violencia. Entonces, lo otro que sabemos, como les decía, es que de 3 a 4 años y de 11 a 15 años son los grupos etarios donde parece que más prevalece el fenómeno del bullying. Otro elemento que es más o menos parte del consenso internacional es que el fenómeno del bullying lógicamente acontece dentro de las escuelas. Hay todo un debate sobre si un tipo de acoso que se ve fuera de la locación escolar, luego de la infraestructura escolar, se puede considerar bullying o no. Ese debate lo vamos a dejar pendiente por dos motivos, porque primero nos tomaría mucho tiempo y segundo porque se ha demostrado otra vez con cruce de información y algunos estudios que solamente el 2% de los casos de acoso que podrían llamarse bullying acontecen fuera de la escuela, es decir, en las inmediaciones del centro escolar. Dicho al revés, el 98% de los casos acontecen dentro de la infraestructura escolar. Entonces, entre comillas, muchas personas y estudiosos del tema pretenden afirmar o afirman que el bullying es un fenómeno que solo debería considerarse como dentro de las escuelas y se debería buscar otro tipo de nombres o clasificaciones para cuando hablamos del tema fuera de las escuelas, pero es un tema de debate abierto. Dentro de las escuelas, el tema del bullying se ha visto que prevalece sobre todo en el patio, donde donde transcurren lo que llamamos los recreos o los descansos que hay entre sesiones de clase, ¿verdad? El patio ocupa el primer lugar como escenario físico de casos de bullying. El segundo escenario es el salón de clases, pero específicamente cuando no hay presencia de maestras, de maestros, de profesores. Después están los pasillos y después están los baños. En ese orden se ha podido identificar que son los lugares de mayor prevalencia de bullying dentro de las escuelas. Y finalmente, otro tema que es bien interesante y ya lo podemos ir más o menos asentando es el hecho de que el bullying no se manifiesta de la misma manera en niños y en niñas, ¿verdad? Muchos estudios nos indican y parecen coincidir en que cuando los niños participan del bullying, los varones, el bullying adquiere un rostro más peculiar
los niños muestran mucho más agresión física, ¿sí? Y presentan mucho más ataques de tipo individual que las niñas. Los niños practican más el bullying, esto está comprobado por diferentes estudios, más que las niñas, ¿sí? Entonces, si hablamos de niños, si hablamos de varones, hay una mayor participación en el bullying, hay una participación usando más la agresión física y hay una participación usando más la agresión individual, ¿sí? Si hablamos de las niñas, por lógicamente diremos que los estudios muestran que participan menos de los niños y que su agresión, más que física, es moral, es psicológica. Las niñas parece ser que usan mucho más el mecanismo de la exclusión social, el aislar a una persona como forma de agresión. En pocos casos llegan a la agresión física. Y normalmente, a diferencia de los varones, prefieren la agresión en grupo, ¿sí? Este es un tema interesante, con lo cual no estamos diciendo que ciertas características del bullying en niños no se ven en las niñas y viceversa, ambas se dan en todos, pero hay una prevalencia de los factores que hemos ido indicando, ¿verdad? Esa es una primera aproximación en general de lo que sabemos sobre el bullying. Ahí en la pantalla ustedes tienen una definición, un concepto, que creo yo, dentro de los que he visto, es un concepto bastante estandarizado, pertenece a Cleo Fante, es una estudiosa del tema que vive en Brasil, y este concepto alberga en su interior varias ideas, varios contenidos que les invito a que rápidamente los podamos ir desmenuzando un poco, ¿sí? Cleo Fante nos dice, como pueden ver ahí en pantalla, que el bullying es una situación, es un tema humano que atañe a seres humanos, es una situación donde un estudiante o una estudiante o un grupo de estudiantes intencionalmente adoptan comportamientos agresivos y repetitivos contra otras estudiantes, en desventaja de fuerza o poder, poniéndolos bajo tensión y dominación, generando daños y sufrimientos sin motivos evidentes. Es un concepto un poquito denso. Si me permiten ustedes, vamos a rápidamente desmenuzar los aspectos más importantes del mismo. Y yo quisiera empezar diciendo que, como ya entendemos y ya sabemos, el tema del bullying es un tema importante, es un tema gravitante en nuestros tiempos. Es un tema de salud pública, ya lo hemos visto con la OMS, y es también un tema de derechos humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque afecta el derecho a una educación sin violencia, afecta el derecho al desarrollo de nuestra niñez, ¿sí? El tema del bullying se ha puesto en la agenda pública más o menos desde 1970, donde se inician los primeros estudios científicos en Europa. Muchos han debido escuchar de Olbius y un grupo de científicos que empiezan a generar ciertos documentos ligados al bullying, a la convivencia escolar, etcétera, ¿no? Entonces, dada la importancia del tema y leyendo este concepto, permítanme desmenuzar algunas ideas importantes. Lo primero que vamos a decir leyendo este concepto de Cleo Fante es que no toda violencia es bullying. El bullying es un tipo de violencia que se da en la escuela. Eso es importante. Si un niño golpea a otro niño, si una niña golpea, amenaza a otra niña, ¿es bullying o no es bullying? Para que sea bullying tienen que haber unos cuantos requisitos que están ahí en el concepto y que enseguida vamos a compartir. Entonces, una aclaración de entrada, no toda violencia que se da en la escuela es bullying. Como el tema está un poco de moda en los medios de comunicación social y en las agendas educativas, ahora se cree que todo es bullying, y eso no es así. El bullying es un tipo de violencia que se da en la escuela, pero no toda violencia que se da en la escuela es bullying. Esa es la primera aclaración.
Lo segundo que aparece ahí en color azul en el concepto es que es un fenómeno que se da entre estudiantes, ¿sí? Lo que normalmente llamamos pares. Es un fenómeno que para que se considere bullying tiene que darse entre un estudiante, dos estudiantes, etcétera. No hablamos en este caso de no pares, por ejemplo, de un estudiante al profesor, una profesora a un estudiante, un padre de familia, no. En este caso, el concepto que maneja Cleofante es que hablamos de pares, es decir, es un fenómeno que se da entre estudiantes. Otro elemento que aparece ahí muy claramente marcado en color naranja es que tiene que haber una intencionalidad en la agresión. Si es un hecho casual, no se puede considerar bullying. Si, qué sé yo, están bajando una grada, una escalera, unos niños y de repente un grupo de ellos o uno de ellos le pisa el pie al otro, pero no ha habido intención, obviamente eso no es bullying, es un hecho casual. El bullying requiere de una intencionalidad. Otro elemento que resalta ahí en color rojo es que tienen que darse comportamientos agresivos, lógicamente, de una a otra persona o de un grupo a otra persona, y un elemento que es muy importante es que estos comportamientos agresivos tienen que ser repetitivos, es decir, tiene que haber una cierta permanencia en el tiempo del comportamiento. Si el comportamiento es casual, si el comportamiento se da dentro de un momento de tiempo muy breve, no se lo puede llamar bullying. Para que sea bullying tiene que ser un comportamiento que se va repitiendo en el tiempo. Eso es muy importante. Otra idea muy importante que aparece en el concepto que está ahí en color verde es que el bullying se da en una relación de desventaja de poder, de desventaja de fuerza o de poder. ¿Qué significa esto? Y aquí también hay mucho debate sobre este punto, ¿no? Cuando un estudiante agrede a otro estudiante, cuando un grupo de estudiantes agreden a un estudiante, sean varones o sean mujeres, lo que se pone en juego son relaciones de poder. Para este compartimiento por poder vamos a entender básicamente dos cosas, fuerza y capacidad, ¿sí? Es mucho más complejo, estoy simplificando un poco, pero para este compartimiento que tenemos, por poder vamos a entender fuerza o capacidad. Usemos el ejemplo más sencillo, un estudiante por X motivo es más alto que otro y aparentemente tiene más fuerza muscular que el otro, entonces si lo golpea seguramente su fuerza ha de ser mayor que la del otro estudiante. Estoy simplificando bastante con el ejemplo. Si un estudiante de mayor fuerza física muscular, en este caso, agrede a otro estudiante de menor fuerza física muscular, hablamos de una relación desigual de poder, ¿sí? Entonces, el bullying es un fenómeno que se da en la desigualdad de poder. El que los poderes sean desiguales no es malo, porque las personas, los seres humanos, somos diferentes. No todos tenemos las mismas capacidades, no todos tenemos las mismas fuerzas. Hay una diversidad humana que hay que respetar. El hecho de que tengamos diversas capacidades y diversas fuerzas no es el problema. El problema es cuando esas fuerzas y esas capacidades entran en relación. Y el problema se da cuando quienes tienen mayor fuerza o capacidad ejercen o quieren ejercer dominación y daño en quienes tienen menos fuerza o capacidad. Yo sé que lo que estamos escuchando puede sonarles un poco difícil y es un tema que da para mucho más debate, pero de momento quedémonos con esa idea que es que el bullying acontece cuando hay una desigual relación de poder, pero que apunta a un objetivo de dominación, a un objetivo de generar daño, de generar sufrimiento a otra persona. Y obviamente parecería que esto se da cuando no hay motivos muy evidentes, ¿sí?
Este es un buen concepto, el presentado en pantalla, para que podamos ubicar si un caso es bullying o no es bullying. Es entre estudiantes, es intencional, hay un comportamiento agresivo, hay abuso de poder, hay una intención prolongada y repetitiva de causar daño y sufrimiento. Si es así, estamos hablando de bullying. Si alguno de estos elementos no está en juego, es posible que no sea bullying, ¿sí? Quisiera acabar esta conceptualización general indicando lo siguiente. En los casos de bullying, muchos autores, muchos libros coinciden en que habrían tres tipos de actores. Cuando hay un fenómeno de bullying, una situación de bullying, habrían tres tipos de actores. Estaría lo que se ha venido a llamar el agresor, que sería el niño, la niña, el grupo de niños, niñas que agreden, lo que popularmente se les llama bully, ¿no? Entre comillas, haciendo recuerdo a la etimología de la palabra bullying. Luego del agresor estaría la víctima, el niño o la niña que sufre las consecuencias, y estarían los niños y niñas que son espectadores, es decir, que no son ni el agresor ni la víctima. La mayoría de los autores coinciden en que tenemos estos tres tipos de actores en un fenómeno de bullying. Cuando uno es espectador, espectadora, uno está participando del bullying indirectamente. Y yo les decía al principio que el 100% de nuestros niños y niñas participan o están expuestos a fenómenos de bullying de manera indirecta. Ustedes y yo, cuando estábamos en colegio o escuela, también lo hemos hecho. Hemos participado indirectamente, presenciando, siendo testigos, testigas de fenómenos de bullying. A lo mejor sin tomar posición por un lado o por el otro, pero siendo testigos. Hay también autores y estudiosos del tema que dicen que es imposible ser testigo sin tomar partido por un lado o por el otro. Ese también es un tema de debate. De momento, digamos que los espectadores, que son un tipo de actor, participan indirectamente del bullying, ¿no? Dicen algunos que puede ser un espectador pasivo, espectador activo, dependiendo cómo reacciona. Y las víctimas también pueden ser víctimas pasivas, las que simplemente reciben la agresión. También pueden ser víctimas agresoras, cuando participan simultáneamente siendo víctimas y siendo agresoras. Y también pueden haber víctimas provocadoras, cuando algún tipo de actitud o comportamiento hace que se reciba una agresión. Lógicamente, con eso no estamos justificando cualquier tipo de agresión o de violencia. Entonces, con eso, más o menos, hemos hablado un poquito sobre el concepto y yo espero haberles dado a ustedes, en base a las ideas de Cleo Fante principalmente, uno de los conceptos que creo yo es de los más completos que hay sobre el tema. Ustedes deben conocer y van a encontrar muchas otras formas de conceptualizar el bullying en diferentes documentos, estudios y libros seguramente. Permítanme rápidamente dar unas cuantas palabras sobre la etimología del término bullying, sobre la cual también hay mucha discusión. Sabemos que es una palabra que tiene su origen en el mundo inglés, ¿verdad? Más o menos desde 1880 en adelante ya tenemos la palabra bullying en el habla inglesa, refiriéndose a esta manera autoritaria de intimidar, de asustar, de obligar a las personas. Todavía no se aplicaba el término al ambiente estudiantil, eso se hace muchos años después, pero más o menos desde 1880 en adelante ya tenemos el término bullying bastante definido y parece que su historia tiene dos fuentes, etimológicamente hablando. Una primera fuente se ubica hacia los años 1800 en las minas de carbón en Inglaterra, cuando los mineros hablaban de los bullies y hacían referencia a estos trabajadores que eran abusivos, que eran matones, que eran peleones y que hacían abuso de otros compañeros de trabajo, aprovechando pues, su debilidad y ejerciendo violencia y tiranía.
Pero si vamos más atrás, hacia los años 1600, el término bully, el término boel, aparece muy ligado a un contenido afectivo. Se le decía boel a aquella persona que era muy amante de tener relaciones de afecto, de cariño con las personas. Aquí en América Latina es muy común que le digamos a alguien hermano, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo estás hermana? Que sin ser pariente carnal, el término hermano adquiere una connotación de afecto y de cariño, ¿verdad? El término boel, hacia los años 1600 en Inglaterra, contenía un poco esa connotación. Pero como la lengua es dinámica, pues todo evoluciona. En 1880 ya tenemos el término bully en el otro sentido, y actualmente, desde 1970 en adelante, se ha reservado el término de bullying específicamente para el acoso entre estudiantes en el escenario educativo. ¿Sí? ¿Cómo se detecta? ¿Cómo podemos darnos cuenta si está aconteciendo bullying o no? Hay por lo menos cinco indicadores que nos pueden ayudar. El primero, la persistencia y la continuidad de las agresiones contra la misma víctima. La segunda, la ausencia de razones, aparentemente, que justifiquen los ataques. Tercero, la intención del autor o de los autores en causar daño a la víctima. La cuarta, el desequilibrio de poder entre las partes. Y la quinta, las lesiones causadas a la víctima. Lógicamente, las lesiones físicas son más visibles, las lesiones psicológicas son más difíciles de detectar. Ahí tienen un pequeño cuadro que les puede ayudar cuando hablamos de agresión verbal, moral, psicológica, sexual, etcétera, y algunos tipos ahí en color naranja o amarillo de hechos que se podrían clasificar. Por ejemplo, si hablamos de agresión verbal, podríamos ir desde los apodos, que son muy frecuentes en nuestra región, el mote creo que se llaman en otros países, apodar a la gente, molestar, insultar con groserías, qué sé yo. Si hablamos de una agresión material, el robo, la destrucción. Si hablamos de una agresión física, el pegar, el empujar, etcétera. Ahí tienen un pequeño cuadrito muy sencillo, hay cuadros mucho más elaborados que nos pueden ayudar al momento de detectar si es específicamente un caso de bullying. Si agarramos uno de estos casos, por ejemplo, el aislar, que es una agresión social, y la cruzamos con estas 5 variables que veíamos después, si hay persistencia, si hay ausencia de motivo, si hay intención de daño, si hay desequilibrio de poder y lesión, obviamente estamos hablando de un caso de bullying. Y permítanme terminar este abordaje conceptual con dos puntos que son muy importantes. El primero, que lo decíamos al principio, todo caso de bullying es una vulneración de los derechos de nuestra niñez. No es solo un caso de salud social, es también un tema de derechos humanos, ¿sí? Yo les decía, y muchos conceptos nos dicen que el bullying, para que sea bullying un hecho, tiene que ser sin motivo aparente, ¿sí? Los colegas y las colegas que vienen de las ramas sociales de la psicología, la psiquiatría y la medicina nos andan recordando frecuentemente que que todo acto humano no tiene, es imposible que no tenga una motivación interior. Entonces, cuando decimos que el bullying es cuando no hay ningún hecho aparente que lo provoque, eso nos provoca cierto conflicto con estos colegas y que nos dicen que eso no se podría dar. Siempre que un ser humano hace algo, se debe a algo, sea consciente, sea subconsciente, etcétera, ¿verdad? Si hablamos de las causas del bullying, si hablamos de por qué los niños, las niñas agreden a otros niños y niñas, obviamente es un campo complejo, pero podríamos decir ciertas cosas. Las primeras es que la violencia puede ser un hecho aprendido. Ustedes como educadoras y educadores me entienden perfectamente lo que estoy diciendo.
Y también puede haber algún componente hereditario que podría sugerir un cierto determinismo. Entonces, si decimos por qué hay un comportamiento aparentemente sin motivo de agresión de un niño a otro niño, podríamos decir que es una mezcla tal vez de un determinismo hereditario, genético, y de un aprendizaje social que se da en el transcurso del crecimiento y del desarrollo de la persona. Yo quisiera aumentarle a esto 3 cosas que son bien importantes. Nuestros niños y niñas son violentos porque los adultos somos violentos. Nuestros niños y niñas son violentos porque nuestra sociedad es violenta, ¿verdad? Hay una violencia social instalada en general en nuestras sociedades. En general nos movemos en estructuras de intolerancia, de irrespeto, de preconcepto, ¿sí? Que además ciertos medios de comunicación social aprovechan para hacer lucro. Todas y todos como educadores sabemos que los adultos somos un modelo de identificación de los niños y niñas, y si los adultos somos violentos y violentas, es totalmente lógico que nuestros niños y niñas vayan a ser violentos. Sabemos que somos libres, que no estamos obligados, que el determinismo no es total, pero obviamente la influencia de adultos violentos es fuerte, ¿verdad? Y lo otro es obviamente la exposición al medio social. Si yo vengo o vivo en una familia violenta, es muy posible que yo manifieste violencia. Si yo soy parte de una escuela que está inmersa en un contexto de violencia, en esa escuela se van a manifestar réplicas de ese contexto de violencia. Si yo estoy expuesto a medios de comunicación social como la televisión que me presentan violencia gran parte de su programación, y sabemos que en promedio un niño o niña en la región nuestra está expuesto a la televisión 3 horas al día. Si esas 3 horas al día el niño recibe contenidos de violencia, es muy posible que la vaya a replicar, y obviamente vivimos en un contexto de pobreza en el continente que también es un motivante de la violencia. Con lo que acabo de decir, lo que quiero dejar muy claro es que la violencia no es un fenómeno solo de la escuela. La violencia es un fenómeno social que también se da en la escuela. Entonces no hay que pedirle a la escuela que arregle los problemas de violencia, pero sí tiene una participación grande en ese proceso. Y finalmente, si hay causas para este bullying, para este tipo de violencia, hay también consecuencias, ¿sí? Esto también les puede ayudar para ver si algún niño o niña está sufriendo algún tipo de bullying. Las víctimas pueden presentar dolores de cabeza, estómago, garganta y esa larga lista que tienen ahí en la pantalla a corto, mediano o largo plazo. No estoy diciendo que si un niño presenta dolores de cabeza sufre bullying. Lo que estoy diciendo es que algunos de estos síntomas, si los cruzamos con los datos que les di anteriormente, nos pueden indicar que algún niño o niña está sufriendo algún tipo de bullying, ¿verdad? Esto en las víctimas, pero lo grave del bullying es que también las consecuencias del bullying se van en quienes son agresores, ¿sí? Los niños y niñas que participan de agresiones también manifiestan muchas cosas, entre ellas dificultades para mantener relaciones positivas, evasión a cumplimiento de reglas, bajo rendimiento y toda esa lista que tienen ahí en pantalla. Es decir, niños y niñas que participan como agresores en el bullying, es muy posible que se conviertan después en jóvenes y en adultas que manifiestan problemas de relación social bajo diferentes modalidades o síntomas, ¿sí? Quiero acabar esta parte con lo siguiente, antes de darle la palabra a mi colega Salvador Vázquez, colocando ahí en pantalla una pregunta que seguramente es la que ustedes y yo como educadoras y educadores nos hacemos todos los días. ¿Qué se puede hacer para prevenir el bullying, verdad? Eso es lo que todos buscamos, es que esto no ocurra, es que esto no suceda. Ahí tienen una serie de círculos donde más o menos quiero explicarles lo siguiente.
el fenómeno del bullying se da en los niños y en las niñas, el primer círculo que está ahí. Pero nuestros niños y niñas vienen de familias, que es el segundo círculo, y nuestras familias son parte de una sociedad y están expuestas a unos medios de comunicación social, y todos somos parte de un Estado que maneja, en este caso, las escuelas, las que son fiscales, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que el bullying no es un fenómeno de nuestros niños, no es un fenómeno solo de las familias, solo de la sociedad, no es un fenómeno que el Estado y el gobierno deberían resolver. El tema del bullying es un tema, es una situación que nos compete a todas y a todos, que obviamente se manifiesta en la escuela, pero sus causas son multicausales. Vienen desde la familia, vienen desde la sociedad, vienen desde la política pública, etcétera. Nuestros estados normalmente tienen dificultad en articular sus sectores de educación, de salud, de protección. Nuestros estados normalmente tienen acciones sectoriales. Es complejo que aborden el tema del bullying, o a veces se pretende que el tema del bullying sea resuelto solo desde las escuelas. Pensamos que dando charlas a padres de familia el tema se arregla, pensamos que dando talleres a los niños el tema se arregla, pero la mayoría de los estudios, libros y documentos que tenemos nos dicen que el tema del bullying solo se puede prevenir con acciones articuladas, trabajando con los niños, las niñas, trabajando con las familias, trabajando con toda la sociedad, trabajando con el Estado, ¿sí? Y con acciones sostenibles. El tema del bullying, como hemos visto, está muy ligado al tema de la justicia, al tema de la paz, y solamente ha de ser posible que nuestras escuelas tengan un clima de convivencia escolar adecuado cuando nuestras sociedades tengan un clima social adecuado, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar en el tema de justicia, hay que trabajar en el tema de cultura de paz para que el clima de la convivencia en las escuelas mejore y para que los niveles de bullying vayan decreciendo. En este momento existen en muchos países de nuestra región observatorios contra la violencia escolar que están generando evidencia, que están generando estrategias. Nosotros como Plan Internacional hemos implementado una campaña durante 3 años llamada Aprender sin Miedo. Hemos generado mucho material al respecto que con gusto les podemos compartir. Y bueno, estamos todas y todos en ese desafío de prevenir el bullying para que nuestros niños y niñas desarrollen su potencial y porque todos y todas tienen el derecho a una vida escolar sin violencia. Quisiera acabar esta partecita con una frase de Eduardo Galeano, ese pensador uruguayo que la mayoría conocen, que nos dice lo siguiente: la violencia engendra violencia, como bien se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Esta frase me parece muy buena, la frase de Galeano, porque el tema del bullying está de moda, se ha agendado, pero tengamos mucho cuidado que se convierta en eso, una moda y un negocio. El tema del bullying es grave porque afecta el desarrollo de nuestros niños y niñas y como tal hay que trabajarlo con toda la gravedad que el caso requiere. Muchas gracias, yo termino ahí, seguro que hay muchísimas preguntas que al final vamos a compartir y yo le doy la palabra a mi colega Salvador. Sí, muchísimas gracias, profesor Bombacano, por su valiosa presentación. Y vamos a darle entonces lugar ahora al señor Salvador Vázquez, que también se encuentra aquí con nosotros. Solo creo, y vamos a dar tiempo al final del seminario para varias preguntas que tengan los participantes hacia ambos. Sin embargo, creo que sería pertinente, tenemos 4 preguntitas nada más dirigidas a usted. Podemos de una vez comenzar con estas preguntitas y después pasamos entonces a la presentación del señor Salvador. Y de María Inés Gavilanes, ella pregunta: ¿cómo actuar si tu hijo es el agredido? Mónica Patricia pregunta: ¿los alumnos maltratados tienen un comportamiento que delate la situación? Sí,
dijeron que eran 4 o procedo ya a contestar. Sí, bueno, si usted prefiere, puedo dar las 4 preguntas y si las está anotando por ahí, entonces con mucho gusto se las doy de una vez. Sí, La tercera sería, ¿cómo detectar lo que están haciendo los estudiantes? Bueno, y usted mencionó los 5 indicadores, entonces creo que esta pregunta ya fue respondida. Y de María Carolina, ¿solo se habla de bullying entre 2 estudiantes o cómo se llama la situación que se presenta en la relación docente-estudiante o viceversa? Me refiero a los padres de un niño agredido. Bueno, creo que ese comentario era parte. Pero ¿cómo se llama la situación que se presenta entre la relación docente-estudiante? Esa sería la cuarta. Y bueno, hay una más dirigida a usted, profesor Bombacano. ¿Dónde podemos encontrar datos estadísticos sobre el bullying en Sudamérica? Sería la última. Muchas gracias. Perfecto. Gracias a las colegas y colegas que han hecho las preguntas. La primera pregunta del cómo actuar, yo les decía que como plan internacional hemos implementado una campaña que se llamó Aprender sin Miedo en varios países de la región, y en todos los países el primer problema que detectamos era la ruta de acción que un padre, una madre, un estudiante, un profesor debería seguir. Y ese es uno de los primeros problemas que tenemos en todos los países de la región. Dependiendo los marcos legales, la policía, la fiscalía, el aparato legal, las defensorías del pueblo, tienen instaladas ciertas rutas de denuncia, ¿verdad? Yo la primera recomendación que haría a cualquier escuela, a cualquier profesor, profesora que quiera trabajar el tema, es que hagan un rastrillaje, un rastreo de todas estas rutas de denuncia que existen de manera legal en los países. Hay rutas de denuncia que a veces no utilizamos porque no las conocemos. Yo no sé si cuando a mi hijo le pasa algo, a mi hija debo ir con el profesor, debo ir con la policía, debo ir a la defensoría del pueblo, no sé. Entonces, esto varía en cada país, pero hay rutas establecidas. Yo también soy consciente de que lamentablemente no todas funcionan como quisiéramos. A veces uno va a la policía y se demora, o peor todavía, la misma policía es la que luego le quiere sacar dinero y no sé qué. Pero lo que se debe hacer ahí es dejar muy clara la ruta crítica, se le llama, de acción. Y es lo que toda escuela debería hacer. A veces uno va con el director de la escuela, directora, y le dice que está pasando eso y el director no le cree o no le interesa, entonces debe ir con la policía o no debe. Yo creo que lo primero es clarificar estas rutas que sí existen en la mayoría de los países. En muchos países, 4 por lo menos en este momento, hay leyes contra el bullying aquí en América, entonces es importante esto. La pregunta 2 y 3 refieren a los comportamientos y al cómo detectar, que como decía bien mi colega, están ahí en la presentación, algunos de ellos, habría que volver a verlos, ¿no? Aclarando una vez más que no son lineales, no porque le duela la cabeza es que es un tema de bullying, hay que cruzar un poco esos datos, ¿no? La pregunta 4, como el tema de bullying está de moda, se están creando miles de otras palabras, ¿no? En general, bullying es una agresión entre pares, o sea, entre estudiantes, tengan o no tengan la misma edad, pero son estudiantes, ¿no? Puede que uno tenga 8, el otro tenga 12, pero se consideran pares. La agresión entre adultos hoy en día se le llama mobbing, es otra categoría, sí, que no es la del bullying. Cuando hablamos de agresión de un profesor a un estudiante, de un padre, una madre a un estudiante, eso tampoco es bullying, habíamos dicho, y o eso se puede clasificar según los marcos legales de cada país. No olvidemos que todos los países tienen sistemas de protección legalizados, legales, y tipifican los casos de violencia, ¿no? Y seguramente en los códigos penales de cada país aparecen clasificados con diferentes nombres los casos de violencia cuando, por ejemplo, un papá o una mamá pegan a su hijo o a su hija,
o un profesor o profesora agrede a un estudiante. Yo no les quisiera dar nombres porque, repito, depende de cada país, los marcos legales son diferentes, ¿no? Dentro del bullying hay autores que quieren diversificar la cosa. Ustedes habrán escuchado hablar del cyberbullying, del happy sleeping, del dating violence. Si el bullying se da por los medios de comunicación social, por el internet, eso no son otros tipos de bullying, eso es bullying. El bullying por internet, si yo filmo a un estudiante y luego lo subo a YouTube, no es que sean otras formas de bullying, es el mismo bullying, lo único que cambia son las herramientas, son los medios, en este caso el internet u otro que se use, ¿verdad? Y finalmente la quinta pregunta, ¿dónde obtener datos? Esa es la pregunta más difícil, porque en la región, si hablamos de estudios serios sobre el tema, no hay muchos, ¿sí? Dentro de cada país se pueden encontrar algunos estudios. Plan Internacional y UNICEF hemos generado 2 estudios regionales sobre violencia en la escuela. Yo imagino que al final de la presentación o en la página web de los colegas de la OEA van a estar mis datos y mi correo electrónico, y con mucho gusto les puedo referir páginas web de esta región que contienen información y documentos, y los 2 documentos que Plan y UNICEF hemos generado sobre datos de violencia en la escuela en toda esta región. Y también hemos hecho un análisis de la legislación y la política pública sobre violencia en la escuela en la región, que lo vamos a publicar en un mes aproximadamente, y con mucho gusto les puedo compartir la versión digital. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Bombacano. Vamos a dar entonces la palabra al señor Salvador Vázquez, que se encuentra con nosotros. Le vamos a pasar ahora la palabra y la cámara. Por favor, profesor Salvador, ¿pudiera transmitir su video en este momento? Ok. Ya, ahora lo podemos ver perfectamente. Muchas gracias. Y no sé si por ahora ya tiene habilitado su audio también. Me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. Adelante. Excelente, muchas gracias. Bueno, buenos días. Agradecer a mi colega Sergio Bombacano por esta extraordinaria presentación que ha hecho. Y bueno, esta presentación justamente es parte de la raíz de lo que a nivel regional, en una alianza entre Plan Internacional, Visión Mundial, Cartoon Network, Boomerang, Facebook y la Organización de Estados Iberoamericanos, a la cual esperamos que la OEA también se estará sumando muy en breve, se ha desarrollado una caja de herramientas justamente para tratar de dar respuesta a este dilema de, bueno, cómo podemos nosotros como profesores, como profesionales de la educación, abatir o incidir de manera positiva en la reducción de los índices de violencia a nivel de las escuelas. Es en este sentido que, como parte de esta campaña Basta de Bullying, desarrollada por estos socios, también a la par se desarrolla una caja de herramientas, fundamentalmente derivada justamente de los contenidos de la campaña Aprender sin Miedo, elaborada por Plan Internacional, y una consultoría argentina llamada Chicos.net, quienes se encargaron del diseño metodológico. Visión Mundial y otro de nuestros socios estratégicos, la Secretaría de Educación del Distrito Federal en México, contribuyeron en esta caja de herramientas en su revisión técnica y en tratar de hacer aportaciones para generar una mayor precisión en cómo queríamos que este material pudiera llegar a los profesores de las escuelas, a los niños, y bueno, en unos momentos más vamos a poder observar y analizar brevemente en qué consiste la caja de herramientas. La caja de herramientas consta de 8 carpetas, y estas carpetas, es importante señalarlos, son de acceso libre para todos los ministerios de educación, para todos los profesores de educación básica, educación media, educación
superior en algunos casos, padres y madres de familia o cuidadores responsables de los niños, y se encuentran en la página bastadebullying.com. Ustedes podrán desde ahí descargar todos los materiales de esta caja de herramientas que vamos a ir viendo en unos momentos más. ¿Cuál es el objetivo de generar esta caja de herramientas? Bueno, fundamentalmente ofrecer una respuesta para que podamos tener un abordaje efectivo acerca de la problemática del bullying. Esta caja de herramientas ofrece una serie de recursos para apoyar a los distintos actores a reaccionar ante esta problemática. Como ya hemos señalado, no basta el hecho de solamente realizar sesiones de carácter informativo, sino también debemos de tener una serie de ejercicios que nos permitan detectar con oportunidad el fenómeno del bullying en las escuelas donde estamos trabajando, que podamos también nosotros empezar a generar mecanismos de incidencia, al menos a nivel local, que nos permitan hacer una canalización de los casos que, digamos, emergen cuando tocamos el tema del bullying, y los chicos en las escuelas, las chicas, sienten esta herramienta como una herramienta oportuna, como una herramienta eficaz que les permite establecer un contacto con los profesores y generar un proceso de denuncia. Creo que Plan como Visión Mundial, fundamentalmente tenemos en este ámbito de educación procesos de carácter preventivo, pero eso no escapa a que como organizaciones a nivel regional podemos generar una serie de alianzas que permitan la posibilidad de realizar canalizaciones a organizaciones expertas en el tratamiento a nivel emocional, psicológico de los chicos que han sido afectados por el bullying. Bien, ¿cuáles son las características de esta caja de herramientas que ya hemos estado conversando ahora? Bueno, se ha tratado en la medida de lo posible que la caja de herramientas esté diseñado en un lenguaje fácil de comprender, un lenguaje genérico que permita integrar las distintas expresiones que tenemos a lo largo de nuestra región. Entonces, en ese sentido, el carácter genérico nos permite hacer una implementación de esta caja de herramientas en cualquier sector de la población y en cualquier contexto. En algunas otras ocasiones nos han preguntado qué sucede con las comunidades indígenas, con los grupos étnicos con los que muchas de las escuelas están trabajando. Hasta ahora la caja de herramientas la tenemos disponible en español y portugués, pero estamos analizando en un futuro, en función también de los resultados que tengamos con esta primera experiencia de implementación de la caja de herramientas, poder hacer una serie de contextualizaciones que nos lleven a generar estos materiales en las lenguas originarias de los grupos con los que estamos trabajando o las escuelas están trabajando. Esta caja de herramientas también incluye una perspectiva de género en el caso de la niñez, tomando como base el concepto del niño y de la niña, no solamente desde una perspectiva fisiológica, sino también desde una perspectiva cultural y social, particularmente analizando ciertas desventajas que en algunos de los contextos donde todos nosotros trabajamos, aún es difícil la integración de las niñas a los modelos de enseñanza-aprendizaje y mucho menos a la incorporación dentro del mercado de trabajo en las mismas condiciones que los jóvenes varones. La caja de herramientas busca resaltar el tema del bullying para brindar a las comunidades escolares herramientas para sensibilizar. Nuestra tarea fundamental es que esta caja de herramientas provoque un efecto sensibilizador a través del modelo educativo que están llevando cada una de las escuelas. Esa es una virtud de la caja de herramientas, así como favorecer el diálogo y la tolerancia. Muchas veces en nuestros centros escolares sabemos que el tema está presente, estamos sensibles a ello, pero no necesariamente tenemos todas las herramientas que nos permitan hacer un abordaje adecuado. Y en algunos casos, cuando no hacemos un abordaje adecuado, podemos detonar la problemática
en una consecuencia mayor. Entonces la caja de herramientas da algunos tips que nos permitan seguir adelante, que nos permitan saber qué hacer y sobre todo generar un proceso de carácter preventivo. Como les comentaba, la caja de herramientas cuenta con 7 carpetas. Cada una de estas carpetas buscan ofrecer soluciones viables para dentro de un proceso de carácter preventivo para reducir y combatir el bullying, así como que permitir a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes con los que estamos trabajando que puedan ser realmente sujetos de derecho y ejerciendo sus derechos en una vida sin violencia y aprender en las escuelas dentro de un contexto de seguridad y de protección. Sabemos por algunos estudios que muchas organizaciones a nivel regional han realizado, incluyendo Visión Mundial y seguramente Plan, que dicen que para la niñez y la juventud latinoamericana la escuela todavía sigue siendo un espacio de seguridad, un espacio de protección. Incluso sorprende que en algunos países supera al espacio de la familia. Pero una característica preocupante que tenemos es que a nivel de la comunidad, un porcentaje muy bajo de los jóvenes ve a su comunidad como un círculo de protección que les permita ejercer su vida en plenitud. Bien, aquí están las carpetas. Es una carpeta primero de tipo introductorio, introduciéndonos al tema del bullying para poder conocer qué es el bullying, que ya nos ha hecho una extraordinaria exposición mi colega Sergio. Una primera carpeta está destinada con información y actividades para niños y niñas de escuela primaria. Esto es en el nivel básico, fundamentalmente, de 7 a 12 años, en algunos contextos, como el caso mexicano, de 6 a 12 años, en algunos contextos como el centroamericano y en algunos países de Sudamérica, la educación básica incluso abarca 3 años más de formación que para los países de Centroamérica o México sería la educación secundaria. Entonces, bueno, es fundamentalmente para la niñez que está en educación básica. Una segunda carpeta de apoyo con información y actividades dirigida a los docentes de las escuelas primarias o de educación básica. Aquí, como veremos, hay una serie también de ideas críticas que pretenden despertar la creatividad entre los profesores que tengan acceso a esta carpeta para desarrollar un sinnúmero de actividades que les permita fortalecer los procesos de cohesión escolar en primer término a nivel del aula, pero también en otro momento a nivel de la propia escuela, e incluso podemos hacer acciones vinculándonos con los comités escolares de padres de familia, que este círculo de protección de la niñez y de prevención de la violencia entre pares a nivel escolar pueda alcanzar a la misma comunidad dentro de su perspectiva preventiva. Tenemos una tercera carpeta. Esto está destinado para estudiantes de escuela secundaria, lo que ya decíamos, de los 12 a los 18 años y en algunos otros casos desde los 15, 16 años ya estamos hablando en algunos países de la educación media superior, pero aquí, digamos, hemos tratado de utilizar este término genérico para referirnos a escuelas secundarias. Sin embargo, los contenidos de las carpetas son o intentan ser lo suficientemente atractivos para que tanto un menor de 12 años como un jovencito, una jovencita de 18 años pueda encontrarle utilidad y pueda hacerle atractiva la información y las actividades que están dentro de esta carpeta. La carpeta número 4 es igual, dirigida a los docentes de educación secundaria con una serie de actividades, una serie de planteamientos que les permitan identificar con mayor precisión el tema del bullying, qué pueden hacer si detectan casos de bullying y cómo pueden ejercer dentro del aula ejercicios de carácter preventivo del problema de la violencia escolar.
Tenemos una carpeta quinta que tiene que ver con un tema que particularmente en el tercer sector, y esto es parte también estoy seguro, la comunidad de profesores en las escuelas, es cómo podemos acercarnos a los padres, a las madres de familia o a los cuidadores y responsables de los niños con los que ordinariamente todos los días estamos trabajando. Entonces también se ha diseñado una carpeta que pueda fungir dentro de espacios de escuela para padres, que pueda fungir dentro de procesos de formación a los comités de padres escolares para que después ellos puedan hacer una réplica al resto de los padres de todos los niños que están en la escuela. También con información y actividades de sensibilización para que los padres, los cuidadores y los tutores puedan comprender con mayor precisión qué es el bullying y que es probable que el bullying está presente dentro de nuestras escuelas. Probablemente en algún momento nuestros hijos no lo están sufriendo ni son los agresores, pero una contribución de esta caja de herramientas es que también ofrece insumos para aquellos que son testigos de una situación de bullying, ¿verdad? Haciendo énfasis en que aquel que es testigo y no denuncia, entonces está siendo también parte del problema. Entonces queremos extender esta red de protección incluso dentro de una perspectiva de niño a niño, de joven a joven. Y finalmente, que es otra parte fundamental, tenemos una carpeta que está dirigida a las autoridades y la administración de nuestras instituciones educativas. Sabemos que muchas de las cosas que pueden suceder en el aula pasan por nuestras direcciones, por la administración de las escuelas y los colegios. Entonces, en este sentido, la carpeta también busca ser un insumo para que podamos sensibilizar a las autoridades escolares y ellos puedan, digámoslo así, darnos luz verde para poder implementar un programa de prevención de la violencia utilizando como uno de los insumos esta caja de herramientas. Bien, rápidamente voy a tratar de esbozar en qué consiste de manera muy general cada una de las carpetas. Tienen un contenido muy parecido, pero si ustedes observan vamos a ir encontrando pequeñas diferencias debido al abordaje que se quiere hacer para cada grupo etario y para los padres de familia y las autoridades escolares. Así pues, la carpeta que está dirigida a los niños de educación básica se encuentra dividida en tres partes. Una parte que nos provee como profesores y que le provee a los niños que están trabajando con ella un marco explicativo sobre el bullying, ¿verdad? Como un poco como lo que hemos visto aquí, de una manera mucho más sencilla de comprender para los niños qué es el bullying, cómo saber que alguien está sufriendo bullying, cómo saber que yo puedo ser una víctima potencial del bullying, ¿verdad? Entonces esta es una primera parte. Una segunda parte de la carpeta de educación básica tiene que ver con una serie de actividades lúdicas que, digamos, no son limitativas, son una serie de propuestas de lo que podríamos eventualmente hacer para generar una reflexión y un proceso de reforzamiento a nivel preventivo de la violencia escolar y también generar una cultura de paz y una cultura de la denuncia, que fundamentalmente en nuestra región latinoamericana y el Caribe ha sido seriamente mermado el hecho de que al menos los adultos, gran parte de nuestras juventudes, pero que esto empieza a reflejarse ya también a nivel del espacio escolar, las figuras que antaño nos referían seguridad, nos referían protección, han dejado de serlo poco a poco. Y se ha dejado de creer en nuestra región latinoamericana y el Caribe en la justicia, en el hecho de que el ejercicio de la denuncia es un ejercicio de ciudadanía y como tal produce efectos que favorecen a aquellos ciudadanos, en este caso la niñez y la juventud, que están siendo afectados por la violencia en las escuelas. Y
Una tercera parte de esta primera carpeta también sugiere o hace una propuesta para que podamos elaborar un plan de acción en las escuelas, ¿verdad? No basta, o la carpeta no busca que nos quedemos solamente a nivel del aula, sino que podamos nosotros ejercer, tener una coordinación con los distintos actores que tienen que ver en la toma de decisiones desde una perspectiva participativa que incluya a la niñez y a la juventud en la generación de un plan de acción. Está la niñez, está la juventud, está las autoridades escolares, está, digamos, los profesores también, los padres y madres de familia, como dos piezas fundamentales para alcanzar el éxito de este proceso, que es la disminución de situaciones de violencia entre pares en las escuelas. Y bueno, nuestra estrategia sugerida, que hemos venido trabajando como organizaciones de base comunitaria, pero que esto puede también muy bien trasladarse a los espacios educativos, porque las escuelas donde nosotros estamos, en general, pertenecen también a una comunidad, a una red de relaciones interconectada con el centro de salud, con el Ministerio de Educación a nivel local, con el gobierno local, con ONG, si es el caso que están trabajando, con las iglesias, con diversos actores con los que nosotros podemos generar una gran alianza, ¿verdad? Siempre desde una perspectiva de respeto a la diversidad, ¿verdad? Entonces, esta es como la idea fundamental. Entonces, lo que se busca es tratar de conformar a nivel comunitario una serie de grupos de voluntarios que se capaciten en el uso de herramientas. Hay que considerar que el tema del bullying en muchos lugares es muy delicado de abordarse abiertamente. Entonces esto, lo que busca la caja de herramientas es poder darnos algunas ideas de cómo acercarnos a aquellos expertos que sabrían decirnos qué sucede si como profesores en el aula tenemos detectados casos de bullying, ¿verdad? Entonces, una parte de este equipo comunitario que sugerimos pueda implementarse, que apoye la tarea docente, es que sea personas que estén ampliamente sensibilizados sobre el contexto cultural en cada país y en cada escuela, ¿verdad? Esto es fundamental, porque habrá que hacer el tema de bullying, el concepto, la palabra de bullying, en algunos países de nuestra región, por el contexto político que están viviendo en nuestros países, no es muy bien aceptado, ¿verdad? Entonces, pues, si me permiten la expresión, digamos, es una palabra anglosajona que pudiera referirse a, digamos, una imposición del imperio. Sin embargo, esta no es la intención, pero tenemos, digamos, diversas estrategias para abordar el tema del bullying, llamándolo también de otra manera como violencia escolar entre pares, que fundamentalmente, como Sergio mencionaba al inicio de su presentación, está claramente definido. Bien, la carpeta número 2, que está dirigida para los docentes de escuela primaria, está en dos secciones fundamentalmente. La primera es una carpeta, una primera parte que nos da una explicación, una serie de consejos y estrategias para llevar a cabo en las aulas de trabajo acciones de carácter preventivo, que vayan más allá de hacer una charla con los chicos, ¿verdad? Sino cómo podemos generar procesos lúdicos, procesos participativos, donde tenemos una interacción como profesores y tenemos una interacción con los niños, con las niñas, con los jóvenes que estamos trabajando. Y una segunda parte que propone una serie de actividades y juegos que se pueden desarrollar en el aula, que podrían, como profesores, darnos estas pistas que muchas veces están invisibilizadas por ciertas prácticas culturales, y poder detectar adecuadamente cuándo una situación es bullying y cuándo una situación no es bullying, como ya señalaba mi colega Sergio. ¿Qué estrategia estamos nosotros ofreciendo para ustedes esta mañana? Bueno, que idealmente se espera que el toolkit pudiera ser presentado por los profesores dentro del contexto escolar,
¿verdad? Entonces, a los miembros del staff de las escuelas, que también los profesores pudieran hacer una tarea de promoción de carácter comunitario con diversos actores con los que casi todas las escuelas en nuestra región se encuentran de una u otra manera vinculando. ¿Por qué? Porque fundamentalmente se trata también de un trabajo político, como ya hablábamos, ¿verdad? Entonces, esta conformación de equipo de campo escolar tiene que estar abierto y atento a recibir retroalimentación de parte de los profesores, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, estamos observando un trabajo en doble vía que nos va a permitir generar una estrategia de carácter eficiente, de carácter profundo, hacia una intervención sobre el tema de la violencia en las escuelas, ¿verdad? Y bueno, esto es sobre todo un tip, los procesos de capacitación, formación, sensibilización para nuestros niños y niñas y jóvenes puede realizarse en bloque, es decir, que podamos agrupar varias escuelas, ya sea por distrito, municipio, de acuerdo al contexto local, ¿verdad? Para que podamos tener una articulación, podamos llegar a un mayor número de niños y lo que importa mucho dentro de esta campaña regional, dentro de este programa de prevención de la violencia escolar, es que las comunidades se involucren. Y una primera forma en la que se pueden convencer de involucrarse con nosotros como escuelas es que observen que existe un trabajo articulado entre las distintas escuelas dentro de una comunidad. Bien, la carpeta número 3, que está dirigida a estudiantes de secundaria, tiene, digamos, el mismo componente, solamente que incorpora un segundo componente respecto a la perspectiva de género. No es que la carpeta para estudiantes de educación básica no tenga una perspectiva de género, pero sabemos que es en el periodo de la pubertad, la adolescencia, cuando tenemos que reforzar este tipo de temas por las situaciones que en un futuro podemos encontrar de abuso, situaciones que podemos eventualmente encontrar donde las niñas son menos favorecidas para continuar el aprendizaje. Entonces, esta carpeta para estudiantes de educación secundaria tiene esta perspectiva muy concreta, además de que tiene un abordaje sobre el tema del ciberbullying, que es la problemática del bullying, pero dentro de las redes sociales, ¿verdad? Sabemos que hoy nuestros jóvenes, inclusive en muchas de las comunidades más alejadas donde ejercemos nuestro trabajo, tienen ya acceso a las redes sociales, a un computador, y hemos observado que hay múltiples expresiones que violentan los derechos de la niñez a través de la violencia por las redes, pero también lo que nos interesa despertar en el interés desde una perspectiva de prevención para ustedes como profesores es que podamos estar preparados a otros temas emergentes que tienen que ver con la prostitución infantil, la trata de personas, la trata de niñas, ¿verdad? Que muchas veces son engañadas a través de las redes sociales. Y este es un tema muy importante y muy delicado, sobre todo en nuestra región centroamericana, el sureste de México y sí también en algunos países de Sudamérica. Y una serie de actividades de reforzamiento, ¿verdad? Entonces, es lo que decíamos, para no repetirlo, la estrategia está en poner atención a las vulnerabilidades que a las que pueden estar expuestos nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes, al hacer uso de las tecnologías de la información, ¿verdad? Si bien son una herramienta hoy día fundamental para que podamos desarrollar nuestro trabajo, podamos capacitarnos, aprender sobre lo que está sucediendo en el mundo, también es una herramienta que con los años se ha convertido en una gran posibilidad de vulnerabilidad a los derechos de la niñez. Aquí lo mismo, no sugerimos realizar sesiones informativas, sino motivamos a los profesores a que puedan encontrar una serie de acciones lúdicas, dado que, como sabemos bien, en este periodo particular de la adolescencia y la juventud, los chicos pierden rápidamente la concentración, y bueno, la mejor estrategia podría ser el uso de otras herramientas lúdicas para introducir el tema. Incluso
las mismas tecnologías de la información, ¿verdad? O sea, cómo podemos generar de manera innovadora el poder trabajar el tema a través de los computadores en las aulas de cómputo de nuestras escuelas, apoyándonos en los contenidos de la caja de herramientas. Bien, la carpeta número 4 para docentes de escuela secundaria es muy similar a la carpeta 2 que tenemos para los estudiantes de educación básica, y estamos sugiriendo exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, que podamos hacer, de ser posible, un trabajo de carácter comunitario. Entonces, no voy a detenerme más en esta carpeta número 4, también por cuestiones de tiempo. Esta carpeta también es sumamente importante que como nosotros como profesores podamos tener a la mano disponible y poder socializar con los padres, los madres, los tutores de los niños con los que estamos trabajando en las escuelas, ya que esta carpeta le permite a los responsables, los que están directamente vinculados con el cuidado y la protección de la niñez y la adolescencia, que también puedan identificar situaciones de bullying. Muchas veces sabemos, también por algunos estudios, que el bullying es muchas veces detectado cuando se encuentra en una fase avanzada y ya están presentes rasgos de daño psicológico, físico, ¿verdad?, que pueden conducir inclusive a situaciones, como mencionaba Sergio, tan extremas como el suicidio de los jóvenes. Entonces, ¿cómo pueden los padres de familia identificar que su hijo está siendo víctima de bullying, o que es agresor, ¿verdad? O que es alguien que está, para no adjetivar, que está ejerciendo bullying contra otros de sus compañeros, ¿verdad? Entonces, es una información también general para que los padres de familia puedan comprender qué es exactamente el bullying, una serie de consejos de qué pueden hacer si sus hijos o su hija está siendo acosado dentro del espacio escolar, qué hacer si su hijo o su hija es quien está acosando, y obtener estrategias de abordajes que no violenten el entorno familiar, ¿verdad? Esta parte me parece muy rica porque tradicionalmente pensamos que, o todavía en muchas de las comunidades se piensa que, digamos, los correctivos de carácter punitivo son los más eficientes y efectivos para poder detener una problemática, y esto no necesariamente es así, ¿verdad? Entonces, se ofrece a los padres de familia una serie de estrategias amigables que permitan sobre todo generar un proceso comunicativo asertivo y propositivo con sus hijos respecto al tema del bullying, ya sea si es quien lo está viviendo o ya sea si es quien lo está ejerciendo. La estrategia que proponemos para el trabajo con padres de familia es, para nosotros, importante tener claro que la escuela y la familia se constituyen como una alianza para educar y acompañar a la niñez y a la adolescencia. Probablemente esto que estoy diciendo lo hemos venido comentando desde siempre, ¿verdad? Que la educación de los hijos no es responsabilidad exclusiva de la escuela, ni es responsabilidad exclusiva de la familia, es una responsabilidad compartida, pero ahora con una perspectiva donde también entra la niñez como responsable también de su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Entonces es lo que queremos propiciar, ¿verdad? Entonces, y lo que sugerimos, que hemos visto en nuestra propia experiencia, es la formación de comités de convivencia escolar a través de escuelas sanas y seguras, ¿verdad? Y aquí ya hay algunos materiales que mi colega Sergio podría compartir con todo gusto con ustedes. Finalmente, en la carpeta número 6, que está dirigida a las autoridades escolares, fundamentalmente es una carpeta que incita a estos responsables de las escuelas a tomar acción a favor de constituir en sus escuelas en espacios libres de violencia. Para ello se propone una especie de plan de acción centrado en 7 pasos, ¿verdad?, que las autoridades educativas pueden tomar en sus manos para favorecer la creación de espacios amigables, saludables y seguros al interior de la escuela. Primero, reforzar los lineamientos que favorezcan la buena convivencia escolar, ¿verdad? Hacer un trabajo junto con los profesores, los padres de familia, en cómo identificar y prevenir el bullying.
llevar a cabo, hemos propuesto también de una manera sistemática un trabajo de carácter preventivo, ¿verdad? De ser posible que estos temas pudieran introducirse dentro del currículo escolar. Sabemos que en algunos países se ha avanzado muchísimo sobre este tema, pero aún hace falta mucho por hacer para que el tema de prevención de la violencia esté incluido como parte de la currícula que como profesores tenemos que ofrecer para generar habilidades para la vida de protección para nuestros niños. Pero otra cosa que en el plazo inmediato podemos hacer también es tener un plan de seguimiento y cumplimiento de acciones con los padres de familia, ¿verdad? Entonces, es importante que las autoridades escolares procuren involucrarlos a los padres de familia en la problemática, pero también en la eventual solución. Esta caja de herramientas busca que no solamente los padres tradicionalmente son llamados para que conozcan, digamos, lo que está sucediendo, pero, y se deja a ellos sí la solución, pero es una solución de carácter colectivo, sostenemos nosotros, ¿verdad? Proponemos también una serie de procesos de capacitación, sensibilización y de educación continua también para los profesores, para los docentes, porque este es un tema que en todo momento se está actualizando, ¿verdad? Entonces estamos invitándolos a esto. Y una serie de actividades que fomenten un entorno armonioso de convivencia, ¿verdad? Y finalmente la creación de códigos de convivencia escolar y comités de vigilancia. No estamos pensando en una policía escolar, ¿verdad? Sino estamos pensando en una especie de promotoría de los derechos de la niñez, ¿verdad? Que tenga en el centro el tema de prevención de la violencia escolar o de bullying. Fundamentalmente, este es el contenido de las carpetas. Quiero nuevamente hacer énfasis en compartirles que dentro de la página www.bastadebullying.com ustedes encontrarán esta carpeta en su modalidad virtual. Si ustedes se acercan es probable que que nos estén escuchando esta mañana colegas profesores que tienen ya algún vínculo con Plan Internacional o con Visión Mundial, porque estemos trabajando en alguna de las comunidades donde ustedes están, pueden acercarse inclusive a los programas tanto de Plan como de Visión Mundial para poder ser apoyados y eventualmente también tener la posibilidad de acceso a la carpeta física, ¿verdad? Pero al menos consideramos que es una gran ventaja tenerla en su modalidad virtual para que sea de libre acceso para todo, siempre respetando los derechos de autor, ¿verdad? Estas carpetas no pueden ser modificadas, no pueden ser, digamos, trastocadas en sus logotipos de los socios participantes, pero sí se pueden sumar más socios y entonces se encontraría la mejor vía para que pudieran incorporarse nuevos socios a este movimiento regional que hemos estado comenzando en Visión Mundial desde hace un año, pero que Plan Internacional ya tiene un camino andado y nos ha apoyado mucho como Visión Mundial para poder entender y contextualizar el tema dentro de esta perspectiva regional. Pues eso sería por mi parte lo que tendría que compartirles. Igualmente esperemos que nuestros correos electrónicos, tanto de mi colega Sergio como el mío, puedan estar disponibles para ustedes y estaremos encantados de resolver cualquier inquietud que ustedes puedan tener. Muchas gracias.